7:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el ex vicecanciller, embajador de carrera Marcelo Fernández de Córdoba, y el jurista internacionalista y académico doctor Esteban Santos. El tema que ponemos en análisis: el impasse entre el Ecuador y Argentina en sus relaciones diplomáticas, con la salida de sus embajadores por motivo de la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte, sentenciada por cohecho agravado. Los expertos han dicho que no se puede dar asilo político y consecuentemente salvoconducto, aunque se fugó, por un delito como el cohecho agravado. Incluso invocó la prófuga la Convención de 1954. Con estas consideraciones quiero poner en escena lo que esta semana, este lunes, el canciller Juan Carlos Holguín resumió sobre este caso aquí en la revista de Opinión Democracia. Nosotros hemos rechazado cualquier intento de poner una responsabilidad sobre el país, puesto que la serie de incongruencias, de incoherencias y de falsedades no solamente las dijo el señor Fuchs, sino que posteriormente muchas otras autoridades argentinas ponen en evidencia que en el mejor de los casos hubo una negligencia por parte de la misión diplomática argentina en el Ecuador, que no pudo tener una custodia adecuada de la persona a la que ellos mismos tenían como supuestamente huésped por razones humanitarias, mientras se daba un proceso alrededor del pedido de salvoconducto que hicieron ellos ante la CIDH. Y en el peor de los casos, como hemos reiterado, hay una complicidad del señor Fuchs con la fuga de una persona que tiene una sentencia condenatoria en firme en nuestro país. Pero lo más grave, se da a conocer que ellos tuvieron conocimiento de que la señora Duarte no estaba en la embajada por lo menos desde el día sábado. Y digo por lo menos porque hay inconsistencias también en las declaraciones del embajador, que dice que por última vez la vio el día viernes. Pero puedo confirmar que el día sábado una alta autoridad argentina, es decir, el martes, una alta autoridad argentina nos dijo que tenía conocimiento de que el sábado salió y que supo el sábado a la mañana. Y avisaron al Ecuador casi 3 días después, lo cual no solamente es intolerable, sino que genera una duda absoluta respecto a la complicidad de una embajada para la fuga de una persona con una sentencia en firme. Y llama la atención también que el presidente fue informado por otra alta autoridad argentina de que se encontraba en Caracas y lo conocían desde el día lunes a la mañana. Eso dijo este lunes el canciller Juan Carlos Holguín en la revista de Opinión Democracia. ¿Cómo ve esta situación cuando incluso hubo cruces de cartas entre el presidente Lasso y el presidente Fernández? Embajador Marcelo Fernández de Córdoba, muy buen día. Sí, buenos días, un gusto de conversar con ustedes. ¿Cómo ve el momento que vivimos en estas relaciones? Bueno, las relaciones han sido afectadas fuertemente por la expulsión de los 2 embajadores, el embajador de Argentina en Quito y el embajador de Ecuador en Argentina. Estas son medidas diplomáticas. Expulsar, declarar persona no grata a un funcionario extranjero es manifestar la inconformidad por la actuación de este funcionario o de este funcionario que hace merecer, ha perdido la confianza del gobierno para que represente a su país. Eso está claro en la resolución adoptada por el Ecuador. Y esto se basa fundamentalmente, el Ecuador se basa fundamentalmente para negar el salvoconducto y posteriormente, cuando fue solicitado por el presidente Fernández a finales del año pasado, un salvoconducto para que deje la embajada a la señora Duarte, se lo negó porque el Ecuador aplicó, y con todo derecho, aplicó el artículo 3 de la Convención de Caracas sobre asilo diplomática, que es la que nos rige tanto a la Argentina como a Ecuador. Este artículo establece claramente que una persona que está enjuiciada, que se ha iniciado un proceso y que ha sido sentenciada por delitos comunes, como usted bien lo notó hace un momento, delitos comunes, no es objeto de un asilo.
En base a esto, el Ecuador negó el salvoconducto y ahora el Ecuador se ha visto burlado en cuanto a la fuga de la señora Duarte, burlado en sentido de que es un procedimiento, la fuga de la señora, para no acatar las resoluciones de los jueces competentes del Ecuador, de no acatar la resolución del sistema jurídico ecuatoriano, en el cual el cual se siguió un proceso absolutamente transparente, un proceso que culminó con una sentencia que se encuentra actualmente en firme. Entonces, de allí, las relaciones obviamente de los dos países están más o menos, es decir, están enfriadas positivamente. Y esto se agrava con las cartas, naturalmente, que usted ha mencionado, tanto el presidente de Argentina como el presidente de Ecuador. El presidente argentino tiene frases hirientes para el Ecuador, frases que no corresponden ni a la realidad, ni a una diplomacia de acercamiento como él quiere aparentar. Obviamente que el presidente Lasso contesta esta carta y lo contesta de una manera correcta, pues porque hace alusión a los fundamentos jurídicos del Ecuador para haber negado el salvoconducto a la señora Duarte. Y además, obviamente que el canciller acabamos de escuchar al canciller los fundamentos que él establece, que son claros. Yo creo que la parte más clara de toda la argumentación es aquella que sabemos que el día viernes fue el último día que le vieron a la señora Duarte en la embajada argentina en un asado que se dio allí, y aparece el día lunes, aparece en la ciudad de Caracas, ¿no?, yendo a visitar al embajador argentino en Caracas. Este lapso de tiempo que el gobierno argentino no comunica la ausencia de la señora es muy lamentable y crea todas las sospechas y las dudas razonables de que hubo una colaboración por parte del embajador argentino y de la embajada argentina en Quito para facilitar la fuga, o como si quieran decir, la fuga, pues en este caso es fuga porque ella está condenada por un delito, ¿no?, hacia Venezuela. No es fácil salir de una embajada y tomar algún medio de transporte para llegar a Venezuela rápidamente. Entonces, obviamente, se le dio tiempo para que pueda llegar a Venezuela antes de informar al gobierno ecuatoriano. Esto es la parte más grave de a mi modo de ver, de toda esta especie de novela que se ha dado alrededor de la fuga de la señora Duarte. Yo creo que la Cancillería actuó bien. Yo creo que el presidente ha actuado bien. Los que no están de la reacción argentina, obviamente no procede, y tan no procede que quiero mencionar algo. La actuación del canciller argentino y del presidente ha sido duramente criticada en Argentina, obviamente por los partidos opositores al gobierno, porque no va a ser por parte de los que le soportan al gobierno. No, pero ha sido duramente criticado, que eso nos da a entender de que hay una preocupación en la Argentina por el enfriamiento de las relaciones. El dejar 2 embajadas sin embajador a cargo de encargado de negocios implica realmente una medida en la cual, en este caso, el Ecuador, que es el que reacciona primero, tiene desconfianza del diplomático que está acreditado acá, no lo considera apto para representar adecuadamente a la Argentina por las razones que acabo de exponer. Bien, saludo al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico. ¿Cuál es su primer comentario respecto de este impasse entre Argentina y Ecuador a propósito de la fuga de la embajada de Argentina en Quito, de la sentenciada por cohecho agravado a 8 años, María de los Ángeles Duarte? Muy buen día, doctor Santos. Gracias, estimado Miguel. Un gusto, como siempre, ser parte de su espacio, y mi saludo también al embajador Fernández de Córdoba. Igualmente para ti. Gracias, estimado Marcelo. Yo creo que se lo ha dicho muy bien. Lo primero, intento siempre ponerlo esto en contexto, no se trata de estar a favor o en contra de un determinado gobierno. Yo creo que los principios en relaciones internacionales marcan un precedente necesario, y por eso tenemos que verlo de la manera más desapasionada posible.
Yo recuerdo en su momento cuando la diplomacia ecuatoriana estaba alejada de un cauce democrático, un cauce apegado a esta buena fe. Recordemos lo que fue el escándalo del señor Assange, cuando en su momento el Reino Unido se negó a otorgarnos este salvoconducto. Llegamos a los extremos. Recordaremos amargamente los ecuatorianos cuando una mañana el señor Assange amaneció ecuatoriano y con una cédula que decía Parroquia Chaupicruz, recordaremos, insisto, amargamente. Y por último, el Ecuador intentó burlar a cualquier convención internacional y sobre todo esta lógica diplomática en donde se dijo, bueno, el señor Assange ahora es diplomático, como es diplomático usted está obligado a entregarme este salvoconducto. Y se olvidan del principio en donde si bien un Estado puede libre y discrecionalmente nominar a representantes diplomáticos, siempre será el Estado receptor, en este caso que pongo el ejemplo, el Reino Unido, quien debería aceptar o no aceptar. Por esa misma lógica, cuando inició el gobierno del señor Lenín Moreno y se dijo que se le dejaron la mesa servida fue cuando se le dijo personas tienen que usar y llegar a estos determinados cargos. El señor Alexis Mera, por ejemplo, otra persona que en este momento se encuentra con problemas con la justicia, nuevamente por temas de corrupción, el señor Correa fue quien dijo, él va a ser nuestro embajador en los Estados Unidos. Y así fue, el Ecuador lo nombró, pero eso no quiere decir que los estados lo aceptó. Los Estados Unidos guardaron silencio y eso en derecho diplomático, en el proceder de la diplomacia internacional, se entendía como una negativa, como un rechazo. ¿Por qué hago esta introducción, Miguel? Porque todo país libre y soberano, y por eso vuelvo a insistir tanto en esto que me llama la atención que personas que se jactaban de decir que somos muy soberanos y que no podemos aceptar injerencias de gobiernos extranjeros, ahora tengan otra retórica. La Convención de Caracas de 1954, a la cual usted le hacía mención, Miguel, establece claramente que sí, es un Estado libre y soberano el que puede o no puede conceder un asilo. En eso estamos claros. Y también estamos clarísimos que la convención expresamente, como muy bien lo dijo el embajador, solo puede darse por temas que se excluyan a la delincuencia común. Entonces, cuando una persona ha sido acusada y sentenciada por corrupción, evidentemente no entra dentro del marco de la Convención de Caracas. Pero bueno, aún así, Argentina decidió elevar el tono y otorgar esta medida. Bueno, son libres y soberanos de hacerlo, pero el Ecuador es igual de libre y soberano de aceptar esta tesis o de rechazarla, porque no podemos entregar un salvoconducto, porque de lo contrario estaríamos avalando que estas son sentencias políticas y no jurídicas. Entonces, el Servicio Exterior hace bien en no entregar este salvoconducto. Pues bien, ¿cómo se tenía que resolver este impasse? Bueno, en derecho internacional tiene que resolverlo finalmente un tribunal internacional. Históricamente lo que pasó con Haya de la Torre cuando fue el impasse entre Colombia y Perú y que este líder aprista permaneció en la sede diplomática colombiana durante años. Bueno, hubo una decisión de un tribunal internacional de Naciones Unidas que finalmente obligaba a que se otorgue esta salida. Bueno, así se acabó este caso. En el caso ecuatoriano, con la Argentina, la señora Duarte pide medidas cautelares a la CIDH. El relator de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos estaba a días de presentar su informe y llama también la atención que la señora Duarte y su defensa legal, antes de esperar este pronunciamiento, tal vez tenían ya una idea de por dónde iba, estoy elucubrando aquí, y deciden en contubernio con embajadores, con diplomáticos del Servicio Exterior argentino que se encontraban aquí en el Ecuador, en este contubernio, realizar este escape para que se dé la fuga. Entonces, ¿por qué pongo todos estos elementos sobre la mesa, Miguel? Porque aquí hay que entender que lejos de seguir con un cauce diplomático, lejos de seguir con un cauce jurídico, cuando dos estados pueden divergir y dos estados pueden tener dos opiniones diferentes, lo que es inaceptable, lo que es impresentable, y ese es el precedente nefasto que se deja de cara al futuro, es que diplomáticos a través de una razón de Estado, porque las instrucciones finalmente vienen del Ejecutivo, y creo que el presidente Lasso lo dice con asidero, que usted, señor Fernández, prefirió sus compadrazgos, sus amistades manifiestas con expresidentes que lamentablemente se encuentran ya, insisto, fugados por condenas por corrupción, pero usted prefirió estos compadrazgos a lo que puede ser y lo que debe ser el buen manejo y las relaciones amistosas entre estados.
Entonces, invita al presidente, al expresidente, al señor Correa, a que vaya a Buenos Aires, a que vocifere en contra del Estado ecuatoriano y en contra de los ecuatorianos. Y también, lo más importante, mientras todo esto se da, toda esta serie de inconsistencias, como lo llamó el canciller, que usted me va a decir que no sabía que la persona que se encontró durante años en calidad de huésped y luego le damos este asilo por razones humanitarias, se dijo, pero no en relación al caso Sobornos, que eso también es importante acotarlo, sino porque la señora tiene un hijo adoptado con la nacionalidad argentina. 3 días después, bueno, estamos entre amigos, estamos entre países amigos, déjeme ver las cámaras de seguridad, ¿qué fue lo que pasó? No, la Convención de Viena no me permite hacerlo y entonces yo me rehúso, yo no lo voy a entregar. Y entonces explíqueme cómo es que pudo salir y cómo es el Ecuador. En eso también hay que reconocer, sí tiene una responsabilidad, porque la Policía Nacional tiene que ayudarnos a entender cómo es que sale la señora Duarte y la policía no alerta de este hecho, porque se entiende que fue en un carro con placas diplomáticas porque tienen este mismo principio de inviolabilidad, pero eso no puede decir. No es menos cierto que el Ecuador tenía la obligación, las autoridades, esto está pasando. Ministerio de Interior, ayúdeme a entender cómo es que no hay ninguna salida del país de la señora. Colombia ya ha ratificado que no hay ninguna entrada en su espacio y 3 días después aparece de todos los lugares. Aparece en Caracas, Venezuela. Yo concluyo con esto. ¿Por qué a Caracas, Venezuela? ¿Por qué no a la Argentina, donde ella quería ir? Sí, aparece en la sede diplomática de la Argentina en Venezuela y otra vez un hecho conducente que me deja muy claro por dónde fueron las balas, quién le ayudó a realizar semejante operación. Pero ella no se va a la Argentina, Miguel, porque finalmente la Argentina, pese a todos los problemas internos que pueda tener, no deja de ser una democracia. Y el día de mañana, si llega a cambiar las relaciones políticas en ese país, ¿usted cree que ella va a poder seguir caminando campante o se vería ante una posible declaratoria de detención y captura, porque ella es una fugada de una sentencia por conclusión, como usted muy bien ha dicho, una persona que está con una sentencia en firme por corrupción? Pues bueno, decide no optar por ese lado, decide seguir el camino que tuvo el señor Alvarado, por ejemplo, cuando se cansó de andar con grilletes, se lo sacó y ¿a dónde fue? Está tranquilo en Caracas trabajando, asesorando incluso en campañas. Y entonces por ahí van las balas y por eso le concluyo diciéndole, Miguel, que creo que el Ecuador en esto hace bien porque el principio es del pacta sunt servanda. Los estados cumplen de buena fe y cuando no existe este cumplimiento de buena fe, evidentemente se rompen estas ramas y por lo tanto se lo tiene que establecer y dejarlo sentado como tal. Doctor Marcelo Fernández, en esta situación, ¿cuál va a ser el futuro inmediato a sabiendas de que aquí hay posiciones políticas diversas, muy claras, entre el socialismo del siglo XXI, que respalda a Alberto Fernández y que ha tenido solidaridad con quienes fueron parte de la Revolución Ciudadana, evidente, y el gobierno ecuatoriano, que lo que ha hecho es no dar paso, algo que está prohibido expresamente, como la situación de María de los Ángeles Duarte, que fue sentenciada por cohecho agravado a 8 años. ¿Esto pudiera derivarse más o se va a congelar las relaciones en estas condiciones? Bueno, mire, en primer lugar quisiera hacer una pequeña aclaración para complementar lo que acaban de decir en relación con el caso Assange. Ahí se produce a la inversa. El Ecuador recibe al señor Assange y le concede un asilo que no debió haberlo otorgado jamás, porque el señor Assange estaba acusado de 2 delitos comunes: acoso sexual y violación. No le da el asilo y obviamente el Reino Unido monta todo un sistema de seguridad para impedir de que él fugue de la embajada y se vaya a un tercer país posiblemente. Y eso no ocurre hasta cuando el Ecuador le retire el asilo, porque ya estaba fastidiado por la presencia de Assange dentro de la misión diplomática nuestra, y obviamente inmediatamente que pone un pie fuera de la embajada, le toma preso Scotland Yard y el señor Assange todavía sigue en Inglaterra tratando de evitar una extradición a los Estados Unidos. Bueno, efectivamente, si me permite, doctor Marcelo Fernández de Córdoba, se rectifica y entrega la justicia británica al prófugo Assange. ¿Así resulta? Claro, depende de qué es lo que ocurra con el tema de extradición. Ya fue aprobado, hay una apelación de por medio. Vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente. Pero
A lo que voy es que simplemente el gobierno de la Revolución Ciudadana del señor Correa, pues torció los elementos de juicio, concedió un asilo que no debía haberlo concedido por las normas que hemos citado. No puede concederse un asilo a una persona que está cuestionada, que está enjuiciada por delitos comunes. Lo concede el asilo con todas las demás cosas que ha citado el doctor Santos. Esto de tratar de salvar esto, nombrarle diplomático, toda esa serie de cosas que lo único que causaron fue desprestigio del Ecuador en el mundo, un desprestigio que fue rectificado con el señor Assange por tomada presa. Ahora bien, volviendo al tema de la pregunta, en realidad lo que ha ocurrido en este momento es la expulsión de los 2 embajadores. Las 2 misiones diplomáticas van a quedar en manos de un encargado de negocios, que obviamente implica un escalón, digamos, inferior dentro de las relaciones de un país. Un encargado de negocios es un funcionario de categoría inferior a un embajador, que en este punto quedan las relaciones. Ahora bien, ¿qué es lo que puede ocurrir hacia adelante? Hay voces que hablan de que se debía prácticamente romper relaciones con Argentina. Yo creo que eso es un poco exagerado. Con Argentina hemos tenido muy buenas relaciones y no tenemos que olvidar que sí prestó la Argentina, prestó su contingente al Ecuador en esta larga discusión con el Perú sobre los derechos territoriales del Ecuador, prestándose a ser uno de los 4 países garantes del protocolo de Río de Janeiro, que tuvo una actuación destacada precisamente en el último conflicto que culminó con la declaración de paz de Itamaraty. Entonces, no creo que debemos llegar al punto siguiente. Obviamente que hay que bajar los enfrentamientos, ¿no? Hay que bajar ya están dichos las cosas suficientemente claras. El Ecuador tiene una posición clara, una posición jurídica clara, sustentado en las normas de derecho internacional y de la Convención de Caracas del año 54 sobre asilo diplomático. Argentina obviamente defiende a su embajador, pero en esta situación, ¿qué es lo que puede ocurrir en el futuro? Estas situaciones de disminución de declaraciones personales no gratas y que las relaciones se enfrían, normalmente hay que dejar pasar algo de tiempo y posiblemente ocurrirá que cuando vengan nuevos gobiernos que ya no sean los protagonistas de lo que ha ocurrido en estos días, se restablezcan relaciones al nivel adecuado de embajadores. Y en esto tenemos un ejemplo claro con lo que acaba de ocurrir en Colombia. El presidente Petro restableció, obviamente, conjuntamente, simultáneamente con Venezuela, restableció las embajadas en los 2 países y a nivel de embajadores se nombraron embajadores de lado y lado. Algo así podría ocurrir, obviamente, cuando cambien los gobiernos. Podría ocurrir antes, si las circunstancias lo ameritan, pero es más difícil después de lo que ha ocurrido, después de la carta del presidente argentino, sobre todo, que tiene frases muy hirientes hacia el Ecuador, frases muy despectivas hacia el Ecuador, que han sido rechazadas adecuadamente en defensa de una soberanía interna del país, porque no puede un país extranjero meterse con actos que afecten la soberanía interna del país, y en este caso actos muy graves que han afectado nuestra soberanía en el campo judicial, en el campo del derecho. Una burla hacia todas las autoridades jurídicas del Ecuador, particularmente las cortes ecuatorianas que dictaron una sentencia en uso precisamente de la soberanía de un país soberano y en uso de las leyes internas de nuestro país, y que han sido burladas, como acabamos de ver, y casi con seguridad, yo diría con seguridad, esto ha sido posible con la ayuda de los funcionarios diplomáticos de la Embajada Argentina en Quito, particularmente del embajador. Eso para mí no tiene la menor duda. Ahora tenemos que dejar que las aguas bajen, que con el tiempo se recupere el nivel, como digo. No pienso que no debemos llegar a una ruptura de relaciones, porque la ruptura de relaciones ahí sí es total, relaciones económicas, culturales, de asistencia técnica, de todo lo que se quiera, quedan congeladas. En este caso, simplemente lo que ha ocurrido
es una disminución de la jerarquía de los representantes diplomáticos en cada una de las capitales, que a partir del día de hoy estarán representadas por un encargado de negocios. No sabemos todavía qué persona va a actuar por parte del Ecuador y qué categoría tenga el encargado de negocios, porque un encargado de negocios puede ser desde un segundo secretario hasta un ministro. Cualquiera de estos funcionarios, de acuerdo con las disponibilidades que tenga una embajada a los funcionarios. Aquí entiendo que la Argentina tiene un ministro de la embajada que tiene eso. En Buenos Aires no sé exactamente qué más personal tengamos nosotros, pero es posible que exista un ministro o un consejero de categoría más o menos alta que se encarguen de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Doctor Esteban Santos, ¿cómo ve el futuro de estas relaciones de dos países que han tenido muy buena relación? Pero mientras se mantengan las posiciones políticas, el kirchnerismo, el populismo, el socialismo del siglo XXI en Argentina hasta cambiar de gobierno en las próximas elecciones argentinas, y el caso ecuatoriano, ¿no ve complejo el tipo de relación que se mantenga a partir de este hecho ocurrido por la fuga de una sentenciada en la residencia de la embajada en Quito de Argentina? Bueno, yo lo primero, y comparto plenamente en que hay que dejar que las aguas se calmen. Bueno, pero regresemos a ver el contexto geopolítico latinoamericano. En este momento, mientras hablamos, se está llevando a cabo la cumbre iberoamericana en Santo Domingo, en donde se reúnen pues los 22 países que representan toda esta región. Y es interesante ver cómo se han cambiado muchas de las fichas en el tablero geopolítico de la región. Tenemos una Argentina a través del señor Fernández que quiere revivir una UNASUR. Y me parece increíble cómo la política aguanta todo. Si bien entiendo perfectamente que siempre la punta de la lanza es esta voluntad política para poder seguir adelante, no es menos cierto que hay que ponerle un mínimo grado, Miguel, de técnica jurídica en este aspecto. Se junta el señor Fernández con el ya presidente de Brasil, el señor Lula da Silva, y ahora deciden que quieren volver a retornar otro proyecto. ¿Cuál? El tengamos una moneda en común. Hoy la Argentina solo le gana Venezuela cuando estamos hablando de los países con la mayor tasa de inflación de toda la región. La Argentina ya ha superado el 100% de la tasa de inflación, lamentablemente lo digo así, pero no tenemos ni siquiera el primer paso dentro de una integración técnica, un arancel externo común, que venga un barco de tercera bandera y que no importa por qué puerto aparque, sino que va a pagar siempre la misma tasa, ¿no? Nos queremos saltar todos los pasos de una integración, pero queremos ya llegar al último paso, que es una moneda común. Quiero reactivar la UNASUR cuando este organismo está muerto, no solo que está cefálico, sino que el propio Estado que en su momento donó esta sede, que los ecuatorianos también lo recordamos pues con un amargo sabor, que nos costó más de $40 millones, pues ya no está. ¿Y cómo ustedes quieren revivir algo cuando por tratado constitutivo, si bien el Ecuador así en su momento entregó esta sede, pues ya no es más parte? Lo que quiero decir con esto, Miguel, es que siempre en la política, el soft power, el discurso aguanta todo. Pero vemos que hay coincidencias en este momento dentro de muchos líderes que sobre todo tienen un corte de izquierdas y de izquierdas populistas. Entonces, a mí, por ejemplo, me llama la atención ver siempre el entre líneas de qué es lo que puede salir de estas cumbres, qué pueden salir de como cartas o como misivas a nombre y en representación de todos los asistentes. No se va a dar una condena, por ejemplo, a Nicaragua, está invitado Cuba, hay una mención que se quiere hacer por parte del Reino de España hacia la guerra en Ucrania, que no sé si es que llegue a tener un éxito. Y por último, vemos que existen nuevos países que quieren volver a retomar su peso dentro de la región, como son el Brasil principalmente. Entonces, el Ecuador está en una minoría dentro de la región, conjuntamente con el Uruguay y el Paraguay, básicamente de países que tienen este corte de centro y centro derecha.
Por lo tanto, siempre va a ser un contexto geopolítico mucho más delicado. Y el Ecuador creo que hoy más que nunca tiene que demostrar un servicio exterior probo, un servicio exterior que entienda justamente que los estados, más que amigos, lo que tenemos son intereses y que tenemos que poner estos intereses sobre las posiciones de turno. Hay que hablar las cosas claras y creo que en este punto el haber declarado como persona no grata a un embajador que me llama profundamente la atención y el embajador Fernández de Córdoba no me va a dejar mentir, que finalmente los diplomáticos, más que hablar a título personal, que no lo hacen, hablan siempre a nombre y representación del país que representan. Y escuchar las declaraciones de este ex embajador Fuchs en medios internacionales, hablando a diestra y siniestra en contra del Ecuador, de cómo esto se hace por ser gobiernos débiles y un montón de epítetos que lo único que hacen en lugar de bajar las tensiones es avivarlas mucho más, me queda claro que existe pues una voluntad clara por parte del Ejecutivo, del gobierno de Fernández y sobre todo por el contubernio que tiene la vicepresidenta de ese país con la administración correísta que tuvo el Ecuador, entonces de prevalecer lo político sobre lo técnico. Hay muchos desafíos y creo que el Ecuador lo que tiene que hacer es enfocarse en eso. Ojalá regresemos rápido a este cauce. Hay muchos ecuatorianos que viven en la Argentina, muchos argentinos que tienen inversiones en el Ecuador y todos queremos que tengamos las mejores relaciones. Para que esto se dé es necesario que exista transparencia y es necesario que exista esta buena fe. Por lo tanto, el Ecuador tiene que seguir mostrando estos dotes justamente diplomáticos, olvidarnos de lo que fueron lamentables experiencias como fue el actuar con el caso Assange que lo hemos comentado y que creo que finalmente hay muchos temas dentro de la agenda en común que podemos explotarlos y sobre todo de cara a lo que todos los ecuatorianos queremos, cómo vamos a tener seguridad jurídica para poder atraer inversiones y para poder estar justamente más inmersos en un concierto internacional. Bien, al embajador Marcelo Fernández de Córdoba y al jurista internacionalista doctor Esteban Santos, muchas gracias por el aporte para abordar. Si me permites con todo gusto, Marcelo. Una pequeña aclaración para complementar lo que acaba de decir el doctor Santos. Un embajador es representante personal del jefe de Estado. Eso hace que cualquier declaración de un jefe de Estado tenga el respaldo o la aprobación del jefe de Estado. Con lo cual vemos que es mucho más grave la actuación del embajador aquí en Quito y es tremendamente grave la situación que han creado. Prácticamente la causa viene de la Argentina, no del Ecuador. Efectivamente, el kirchnerismo es el que se ha impuesto en ese sentido. Muchas gracias al embajador Marcelo Fernández y al doctor Esteban Santos, su participación en la revista de Opinión Democracia. Gracias también. Un saludo. Muchas gracias, muy buen día. 8:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos con otro tema importante de la coyuntura. ¿Cómo enfrentar a la minería ilegal? El caso de Buenos Aires y la oposición del sector indígena a la minería formal. Invitados, el ingeniero Fernando Benalcázar, experto y ex viceministro de Minas, el ingeniero Daniel Pilco, catedrático universitario, y el periodista Franklin Soria, periodista investigador en estos temas. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.